Hola piojos, ¿cómo estamos? Ya vamos por el sexto, séptimo día, ya he perdido la cuenta de esta cuarentena que nos están tirando. Voy a dar vuelta a la cámara, perdón. Ah, pero ahí estamos. Más o igual. Ahí está, precioso. Bueno, hoy voy a continuar con lo de estática teórico, que sería el chapter 5, o sea, el capítulo 5, para completar todo el teórico de eso, de estática. Si me voy a concentrar en lo que son las máquinas simples, fundamentalmente en palancas. Esto de palancas, saben que está en los ingresos a las tecnicaturas en salud, a medicina, tanto de la Universidad Nacional de Cuyo o de la Universidad de Mendoza, y también aparece como contenido muy importante en la mayoría de los programas del secundario de física, donde siempre suelen tomarles palanca. Creo que es una palanca, ¿no? Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Fa, chao, loco. Denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Bueno, una palanca ideal, o física, esta que una ideal, o se considera como una barra sin peso. Básicamente es una barra sin peso que está apoyada en cierto punto, en cierto vínculo ahí, ¿ven? Eso es un apoyo, en donde va a aparecer una carga que yo debo vencer, que generalmente se le dice resistencia, ¿eh? O que algunos autores la simbolizan con Q. Esta es la carga a vencer, lo que yo tengo que levantar, y del otro lado haría una fuerza, o es la fuerza que hacemos nosotros, que se le suele decir, mal dicho, potencia. O sea, se llama, la potencia es la fuerza que haríamos nosotros en una palanca, pero nada que ver con la potencia física. Y la Q o R es la resistencia, o sea, la carga a vencer. Es decir, que si yo en este caso hago esta fuerza sobre esta barra, como ven, levantaría un poco la carga, o sea, la resistencia. Después tendríamos la distancia que existe entre el apoyo y la resistencia, se denomina brazo de resistencia, que lo voy a simbolizar como BR, y entre el apoyo y la potencia, brazo de potencia, BP. Es decir, entonces, para ponernos de acuerdo, P sería la potencia que es la fuerza que se ejerce, ¿eh? O que debemos ejercer. Q es o R es la resistencia, que es la carga a vencer. Después, BP es el brazo de potencia, que siempre el brazo de potencia es la distancia que hay entre la potencia y el apoyo. BR sería el brazo de la resistencia. Bien, si ven el videito anterior donde hablé del momento de una fuerza, una palanca va a estar en equilibrio si el momento que produce la potencia es igual al momento que produce la resistencia. En este caso, el momento que produce la potencia es que haría que la barra se incline de este lado, se gire en sentido antihorario, y tendría que ser igual al momento que produce la resistencia con el giro horario. Es decir, que una palanca está en equilibrio cuando el momento de la resistencia entonces es igual al momento de la potencia cambiado de signo. Es decir, que el momento que reproduce la potencia respecto del apoyo es igual pero contrario al momento que produce la resistencia del mismo apoyo. Como momento es fuerza por distancia, la condición de equilibrio de la palanca es que la potencia por su brazo de potencia es igual a la resistencia por su brazo de resistencia. De esta fórmula, que es fundamental en las palancas, si tengo que despejar alguna de ellas, por ejemplo, si me piden la potencia, el brazo de potencia pasaría dividiendo, o sea que me quedaría resistencia por brazo de resistencia sobre brazo de potencia. Después, si me piden el brazo de potencia, lo único que tengo que hacer es despejar la potencia, justamente. O sea, el que está multiplicando, si me piden el BR pasaría dividiendo. Si me piden BR, el R pasaría dividiendo. Y así podría de esa formita despejar todo. Como ven, es una fórmula muy sencilla.
Y la condición es que los brazos estén siempre medidos en las mismas unidades, es decir, o los dos en centímetros, los dos en metros, eso tenganlo presente porque a veces nos mezclan las unidades de longitud y tienen que estar siempre medidos en las mismas unidades. Al igual que si nos piden algún brazo, resistencia y potencia deberían estar en las mismas unidades de fuerza, ya sea newton, kilogramos fuerza o toneladas, lo que sea. Bien, ¿cómo se clasifican las palancas? Perdón. Las palancas se clasifican de primero, segundo o tercer género. Esto va a depender la ubicación que van a tener respecto del apoyo, la resistencia y la potencia. ¿Se entiende de primer género? De primer género. Cuando las palancas son del tipo potencia, apoyo, resistencia, o bien resistencia, apoyo, potencia. Es decir, que el esquemita sería como el que dibujé recién. Yo tengo el apoyo, la resistencia y la potencia. ¿Me explico? Esa es una palanca de primer género. Ejemplo de esto es el famoso sub y baja, que nosotros en Cuyo le decimos maroma, una tijera de corte de papel. Esos son ejemplos de palancas de primer género. Una palanca de segundo género es cuando la resistencia se ubica entre el apoyo y la potencia, o sea, son del tipo ARP o PRA. Es decir, que el dibujito quedaría acá en uno de los extremos, tendría el apoyo, en este caso lo tendría a la izquierda, acá tendría la carga a vencer, o sea, la resistencia, y acá estaría la potencia. Bien, recuerden que esta longitud total sería el brazo de potencia, ¿ven? Y este pedacito de acá sería el brazo de resistencia. En el caso de la de primer género, eso es el brazo de potencia, y esto sería el brazo de resistencia. Ejemplo de segundo género, tenemos la carretilla, o sea, la famosa engarilla de construcción. En un bote a remo, el apoyo está en el agua del remo. Ojo, en un bote a remo el apoyo está en el agua. La resistencia está donde se insertan los remos y la potencia la haría el atleta que quiere remar. Tercera, la de tercer género, son del tipo donde la potencia se encuentra entre el apoyo y la resistencia, o es equivalente a poner resistencia, potencia de apoyo. Es decir, que si yo tengo el apoyo acá ejercería la potencia yo, y la resistencia la tendría en el extremo. Esta sería la distancia del brazo de potencia y esto es la distancia del brazo, esta distancia, perdón, es el brazo de resistencia. Ejemplo de esto es la famosa pincita de depilar, no sé si les cuesta, veo que tiene que hacer mucha fuerza para mantener el pelito apretado en la punta, poderlo sacar. La caña de pescar es otra palanca de tercer género. La inserción, la inserción del bíceps, digamos, en el brazo, esa también sería de tercer género, muy aplicable ahí. Para que tengan una idea, la mayoría de las inserciones musculares en el cuerpo humano son de tercer género. Bien, ¿qué características o qué diferencias tienen una de la otra? En la de primer género, la potencia que yo hago, o sea, la fuerza que yo hago, puede ser una fuerza que sea mayor, igual o menor que la resistencia. Es decir, depende de los brazos de resistencia. Yo una palanca de primer género la puedo utilizar y hacer más fuerza, menos fuerza o la misma fuerza. En cambio, en las palancas de segundo género, como el brazo de potencia siempre es más grande que el brazo de resistencia, la potencia va a ser siempre menor que la resistencia. Si no lo saben, eso se lee P menor que R. Siempre leemos de izquierda a derecha. En cambio, la de tercer género, la potencia va a ser mayor porque su brazo de potencia es mucho más chico que el brazo de resistencia. O sea que yo en una de tercer género tengo que hacer mucha fuerza para levantar algo. Ya sé que la pesca no es
un deporte de la mayoría de nosotros, y más en un desierto como el que vivimos, pero uno los ve a los pescadores que hacen una fuerza así en los programas de televisión y al final terminan sacando un bichito de 20 kilos. O sea, ellos tienen que hacer mucha fuerza porque consideren la longitud de la caña encima de la longitud del hilo, o sea, que el brazo de resistencia está muy grande, muy lejos, entonces el bichito en realidad pesa poco, pero uno hace una fuerza abismal para poder levantarlo. Bien, esto es lo que se pierde, es decir, que lo que se dice en la de primer género que uno podría perder, ganar o mantener la misma fuerza. En cambio en la de segundo género uno siempre gana fuerza, siempre hace menos fuerza de lo que hay que levantar, y en una de tercer género uno pierde fuerza porque hace más fuerza de lo que tiene que levantar. Ahora, en física, si alguien gana, hay otro que pierde. Bien, ¿qué ganaría o qué perdería yo en una de segundo género? Lo que pierdo es desplazamiento, porque yo al hacer poca fuerza, la palanca, a ver si tengo un colorcito y les queda más o menos claro, pero supongamos que yo levanto la palanca hasta ahí, haciendo esa fuerza, yo la levanto hasta esa altura, ¿ven? La resistencia se ha levantado ese poquito, o sea, como ven, yo tengo que hacer mucho desplazamiento con la potencia para levantar poca distancia en la resistencia. Es decir, que mientras gano fuerza porque hago menos fuerza, pierdo en desplazamiento, es decir, tengo que hacer más desplazamientos. Eso se justifica, si les interesa leer, con un teorema que se llama teorema de los trabajos virtuales, donde dice que en toda máquina simple no se pierde ni se gana trabajo o energía, ¿no? Siempre el trabajo realizado por la potencia es igual al trabajo realizado por la resistencia. En cambio, en una de tercer género, si yo levanto la palanca con esta fuercita, ven, yo me muevo muy poca distancia, esa distancia, la distancia ahí no le voy a poner de P, pero que sea pequeña distancia, en cambio la resistencia sube mucho. Entonces, yo hago más fuerza, es cierto, pero gano desplazamiento, o sea, ganaría rapidez en el proceso en una unidad de tiempo. Esto es más o menos la teoría de palancas, de lo que deben saber. También puede que se defina lo que se conoce como factor de multiplicación de una palanca. El factor de multiplicación es discutido porque créanme que he leído muchos libros de esto y algunos autores del factor de multiplicación, que le pasó a este fibrón, de espejo de la fórmula de palanca, me va a quedar que siempre se define, en definitiva, el brazo de resistencia sobre el brazo de potencia. Para algunos autores el factor de multiplicación es al revés, es el brazo de potencia sobre el brazo de resistencia. Les pido que eso lo revisen bien cuando vean con sus profesores o cuando estén con sus apuntes cuál de las dos formas es como define el factor de multiplicación. Que en definitiva lo que me va a decir es cuánto gano, cuánto pierdo haciendo la fuerza. Bueno, otra máquina simple bastante usada, por lo menos en los problemas de física, es el famoso plano inclinado. En un plano inclinado se consideran los siguientes elementos, es decir, conozco esto que es la altura del plano y esta distancia que se llama longitud del plano. Puede que conozca el ángulo, acá colocaríamos el peso, siempre es el peso. Entonces el peso que viene a ser formar en la máquina simple lo que se conoce como la carga o la resistencia, es lo que hay que vencer. Y yo para que esto se mantenga en equilibrio debería ser una fuerza, sí, ¿ven? Esa es una fuerza que yo hago para mantener que el peso no se deslice, o sea, para mantenerlo en equilibrio sobre el plano inclinado. Bueno, como ustedes saben por los videos anteriores que el peso se descompone, este peso se descompone acá en una fuercita, ven hacia abajo, que es lo que sería el peso por el seno del ángulo. Bien. O sea que la fuerza que yo debo hacer para mantenerlo en equilibrio, termina siendo siempre el peso por el seno del ángulo. Pero como el seno del ángulo es el cateto opuesto
sobre el cateto adyacente, perdón, sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es H, y la hipotenusa sería L. O sea, todo eso, este triángulo rectángulo que he dibujado el plano. Si reemplazo eso ahí, me quedaría que es fuerza igual, entonces al peso, esto es el peso, no la potencia, lo voy a poner como Q acá, para no, como que puede ser una resistencia, por el seno del ángulo que sería entonces H sobre L. Si despejo la fórmula del plano inclinado, me quedaría que la fuerza que yo debo hacer por la longitud es igual a Q por H. Es decir que si yo aumento la altura considerando la misma longitud del plano, voy a tener que hacer mucha fuerza. En cambio, yo con un plano inclinado puedo levantar, pues siempre la hipotenusa, es más grande que, más larga, digamos, que los catetos en todo triángulo. Entonces siempre este número va a ser H sobre L va a ser 0, y algo. O sea que su factor de multiplicación sería 0, y algo. Es decir, que la fuerza que yo tengo que hacer siempre va a ser menor que la carga que yo tengo que vencer. Imagínense eso de las construcciones de las grandes pirámides, obviamente, que los egipcios sea una cultura o sea muy antigua, no significa que sean brutos, ignorantes. O sea, ellos deben haber usado planos inclinados para subir las piedras hasta tantas alturas, con rodillos de madera, inclusive para vencer los rozamientos. Caminaron muchísimo por eso, pero se puede lograr. Bueno, explico, esto es más o menos lo de plano inclinado, que me interesa que lo sepan, y nos quedarían las poleitas. Una polea, se clasifican en poleas móviles y fijas. Voy a empezar con la fija. Una polea fija es aquella que consiste en una roldana acá, de este lado pasa una cuerda, o sea, si esto lo miro desde el costado sería, si hago un corte, sería una cosita así, más o menos, por ahí pasaría la cuerda, ¿ven? Y acá colgaría uno de los pesos, que sería esto que voy a dibujar acá. Esto sería la carga Q a vencer, y yo ejercería una fuerza P. La potencia que yo hago sería esta fuerza, que le voy a llamar F. La polea puede girar libremente alrededor de su centro, que sería S. Esa distancia, ¿ven?, sería el radio de la polea, y esta distancia sería el radio de la polea. Es decir, que en una polea fija el brazo de potencia es igual al brazo de resistencia, ya que ambas son el radio de la polea. Si aplicamos, o sea que desde el punto de vista de una palanca, sería una palanca de primer género de brazos iguales. Si los brazos son iguales, y la formulita era potencia por BP igual a R por BR, como estos dos son iguales, me quedaría que la fuerza que yo tengo que hacer es la misma que tengo que levantar. O sea, si yo tengo que levantar 20 toneladas, y flaco va a tener que hacer 20 toneladas de fuerza con una polea fija. Ahora, ¿qué gano? Gano comodidad en el trabajo. O sea, no es lo mismo que yo esté en la punta de un edificio construyendo y subiendo un balde así, arriesgando mi vida, a que ponga una poleita fija y tire de la cuerda así y gano seguridad. O sea, lo que gano es comodidad en el trabajo mecánico que quiero realizar. Vamos a la polea móvil. Una polea móvil, en cambio, consiste en un hilo acá que está bien unido al techo. Acá estaría la polea, por acá vendría la cuerda, ¿ven? Generalmente esto se asocia con una polea fija, que es la fuerza que te voy a realizar. La polea móvil es esta que está acá, esta es la que se mueve. Es que al trasladar la cuerda, entonces la polea sube. Cuando sube, obviamente, arrastra una carga Q. Es decir, si yo tiro de acá, la cuerda tracciona ahí, ¿ven? ¿Me explico? Y tracciona acá, entonces esto va subiendo.
Si consideramos la polea móvil, ¿m? Y tomamos momento en ese punto y vemos más o menos, ¿ah? Esto sería la potencia P, ¿ven? Y esto sería Q, o sea, Q estaría ahí. Entonces, el brazo de la potencia sería el diámetro de la polea, toda esa distancia, que es lo mismo que decir 2 veces el radio, donde R es el radio, ¿ah? Bien. Y el brazo de la resistencia, que es este pedacito, sería solamente el radio. Si aplico la fórmula de recién esa, recuerden siempre, potencia por el brazo de potencia igual a resistencia por el brazo de resistencia, me quedaría entonces como potencia P, que voy a denominarle F, por el brazo de la potencia, que es 2R, igual a la resistencia, que le he llamado Q, por su brazo, que es R. R con R se simplifica, o sea que la fuerza que yo hago es la carga sobre 2. Bien. Ojo, esto es válido solo si las cuerdas son paralelas. Es decir, que estas dos cuerdas tienen que ser paralelas. Si esas cuerdas llegasen a estar bien paralelas, si yo tengo que levantar 500 newton, bueno, voy a tener que hacer 250. Es bastante, reducir a la mitad eso es bastante importante. Bien. Una combinación de poleas móviles se llama aparejo, eso lo pueden investigar en cualquier lado. Hay aparejos factoriales y potenciales, pero no es mi finalidad hoy trabajar con eso, solamente que sepan esto. La pregunta es, bueno, don Rulo, ¿qué pasa si las cuerdas no son paralelas? O sea, ¿qué pasa si las cuerdas están inclinadas? O sea, si las cuerdas no son paralelas, también por una de las aplicaciones que vimos ayer, en los videos anteriores, digamos, acá voy a tener la fuerza, ¿ven? Acá voy a tener la resistencia, Q. Generalmente me van a dar ese ángulo con el que están separadas las cuerdas, que le voy a llamar beta. Es conveniente que encuentren este ángulo alfa, donde ese ángulo alfa sería 180 menos el ángulo que forma las dos cuerdas. El 180 es de acá hasta acá, menos ese pedacito me quedarían 2 beta, 2 alfa, entonces dividido 2. Y una vez que ya conozco ese ángulo, la fuerza sería la carga Q sobre 2 veces el seno de ese ángulo alfa. Con esa fórmula podríamos calcular cuánto es la tensión de la polea si las poleas no tienen los brazos paralelos. Pero recuerden, ese alfa es el ángulo con la horizontal, o sea, con el eje de las X. Bueno, piojos, hasta ahora ya terminé con lo de máquinas simples. Nos quedaría analizar, como para terminar este tema de estática de una vez por todas, lo que es una fuerza de rozamiento de fricción. Ay, Dios santo. Bueno, una fuerza de rozamiento o de fricción se la suele simbolizar con una F minúscula y son fuerzas que aparecen siempre que un cuerpo se mueve respecto de otro cuerpo. Uno al frotarse las manos, hay fricción, esa fricción produce calor, no sé si lo han notado, entonces hay una pérdida de energía, una disipación de la energía que en forma de calor. Por eso algunos libros dicen que los rozamientos son siempre disipativos, es decir, que producen calor. Un auto calienta porque dentro del cilindro los émbolos van rozando las paredes del cilindro, entonces eso produce temperatura, entre tantos rodamientos que tiene, pero ese es el más característico. Cuando uno le agrega aceite al motor del auto, lo que hace es disminuir la fricción, o sea, todo lo que disminuye la fricción se denomina lubricantes, para de alguna manera disminuir los coeficientes de fricción. A nivel de articulaciones también hay unos líquidos ahí que disminuyen la fricción de las articulaciones para que todo funcione bárbaro. Bueno, entonces supongamos que yo tengo un cuerpito acá que se está moviendo con cierta velocidad hacia la derecha. La fricción aparece siempre entre el contacto de un cuerpo
con otro cuerpo. ¿Ven? O sea, ahí estaría la fuerza de fricción. Siempre las fuerzas de fricción son contrarias al movimiento. Bien, y se calcula según una experiencia, pues esto es todo por experiencia, por un coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento, que lo voy a dar, y el valor de la normal. O sea, la fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de rozamiento por la normal. Eso es la normal. Recuerden que la normal, que está en el video, no sé si en el 3 o en el 4, es la reacción, en el 3, perdón, es la reacción que ejercen las superficies de apoyo sobre el cuerpo. Por eso es tan importante conocer las normales. A su vez, el coeficiente de rozamiento puede ser de dos tipos. O estático, que esto se considera cuando voy a iniciar el movimiento, es en el inicio del movimiento, es un coeficiente estático. O cuando el cuerpo está en equilibrio estático, o sea, sin moverse. Y después está el coeficiente Musus K, que se llama cinético o dinámico, o cinético, que aparece siempre que el cuerpo se está moviendo. Ya sea con velocidad constante, esto significa con MRU, o con aceleración A, que significa en MRV. En cualquiera de los movimientos del coeficiente estático. Uno sabe también por la vía aérea que el coeficiente cinético siempre es más chico que el coeficiente estático. Si se suben a un auto y tratan de girar las ruedas sin que el auto esté en movimiento, les va a costar con el volante. Y antiguamente, cuando no existían las hidráulicas, las direcciones hidráulicas, estacionar un auto modelo 70 había que hacer fuerza, si no, pregúnteselo a sus padres. En cambio, en cuanto lo pongo en movimiento, un poquito está en movimiento, el coeficiente cinético es mucho más chico que el estático, entonces los rozamientos disminuyen considerablemente. Yo voy a calcular cómo determinar el coeficiente estático de un plano inclinado, porque todos estos coeficientes generalmente están tabulados. Tabulados significa que ya se han hecho las experiencias de laboratorio y saben cuánto vale entre la goma y el caucho, entre la goma y el asfalto, entre el hielo y la madera. O sea, todos esos coeficientes generalmente son datos en el problema, aunque nos lo podrían preguntar. Bien, vamos a ver ahí en un plano inclinado. Para eso voy a considerar, así lo ven ustedes más bonito, consideren que este borrador es el plano inclinado y yo tengo el capuchón ahí, ¿ven? El capuchón del fibrón está en equilibrio, ¿no? Y acá no hay ni fantasmas ni seres tetradimensionales que me puedan sostener el capuchón. O sea, evidentemente sobre el capuchón está actuando una fuerza que impide que baje. Si yo empiezo a levantar el plano inclinado, empiezo a levantar, llega un momento donde esa fuerza de rozamiento, o sea, la componente del peso que lo desliza hacia abajo es mayor que la fuerza de rozamiento y empieza a deslizarse. Es decir, ahí tengo rozamiento porque está en equilibrio, ¿ven? Pum, pum, levanto, pum, hasta que cae. Porque la componente del peso, repito, va a ser mayor que el rozamiento. Para más o menos idealizar esto, vamos a suponer entonces que yo tengo un cuerpo en un plano inclinado que tiene un ángulo alfa. Sobre él actuaría la componente del peso. ¿Dónde está mi fibrón bonito? Esta componente del peso, que recuerden que les hemos dicho, no sé si se ve bien, ahí va, voy a verificar que se vean los colorcitos, sí señor. Esa componente del peso vale el peso por el seno del ángulo. Bien. El peso, si está en equilibrio, o sea, si este cuerpito en el plano inclinado está en equilibrio, significa que acá aparece un rozamiento, una fuerza F de rozamiento, que impide que el cuerpo se caiga. Como está en equilibrio, entonces, el peso por el seno del ángulo tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Pero habíamos dicho recién que la fuerza de rozamiento era el coeficiente por la normal. Y ayer, en los videos anteriores, ¿no?
habíamos dicho que la normal en un plano inclinado de eso se calculaba como el peso por el coseno del ángulo. Es decir, que si reemplazo normal por peso por coseno me va a quedar que peso por seno es el coeficiente, en este caso estático, porque el cuerpo está en equilibrio, por la normal que es el peso por el coseno del ángulo. Peso con peso, sin pesos, si espejo el coeficiente estático me va a quedar que es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, o lo que es lo mismo, la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, el coeficiente de rozamiento máximo que está teniendo un cuerpo cuando está simplemente apoyado en un plano inclinado y en equilibrio es la tangente del ángulo de inclinación. De acá, si me piden que calcule el ángulo de inclinación de un plano, o sea, si tengo que despejar ese ángulo alfa, eso sería arco tangente del coeficiente estático, mu sub e. Ojo con esta última porque ellos saben que ustedes se saben esa formulita, pero a veces nos dan el coeficiente estático y nos piden la inclinación del plano inclinado. Y ahí ya lo matamos nosotros a ellos porque sabemos que es arco tangente del ángulo del plano de inclinación. Bueno, bombones, hay mucho para ver. Estos, si les interesa más, todo esto está escrito en unos apuntes teóricos, de un librito, un compilado mío que se llama Mi visión de la física. Está en una página web que es elauladelcentro.com. Los invito a que la naveguen un poco y bajar. Ahí hay ejercicios, hay autoevaluaciones para problemas con autocorrección, y además hay apuntes teóricos en PDF para que los puedan descargar y leer todo con más tranquilidad. Es mi humilde aporte que puedo hacer en estos días tan difíciles para el mundo en general y para algunos en particular, que espero que se recuperen y lleguen a casa pronto, que no tengamos que lamentar tantas muertes. Desde ya, chicos, les mando un beso, cuídense mucho y ahora empezaremos con otra unidad de física. Gracias.